Así dijo Jehová, pregunta por las sendas antiguas. Así dijo Jehová, pregunta por las sendas antiguas. Paraos en los caminos y mirad y preguntad, preguntad por las sendas antiguas. Paraos en los caminos y mirad y preguntad, preguntad por las sendas antiguas. Tenemos un lema acerca de la iglesia de ayer a la iglesia de hoy, con los fundamentos de ayer. Y yo quiero hacer una introducción de una antítesis. La iglesia de ayer frente a los fundamentos doctrinales de hoy. La iglesia de ayer frente a los fundamentos doctrinales de hoy. Es decir, que tenemos una continuación. La iglesia desde los tiempos de Jesús, el tiempo apostólico y el tiempo que estamos viviendo, siempre ha estado enfrentada a las astucias, a la forma astuta del diablo, tratando de imitar todo lo que Jesús hizo y los discípulos. Voy a invitarles para que abramos la Biblia en Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Dice esta escritura, leemos hasta el verso 4. Dice: ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad y sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Allí tenemos la forma de cómo el Señor ha mirado la iglesia, como la miraron también los apóstoles. Y en esta escritura encontramos que la iglesia, en su conversión al Señor, hay una pureza, hay una honra. En la iglesia hay una dignidad, y en la iglesia hay una forma de ser en su integridad, de inocencia. Por eso, al hablar aquí de que el apóstol Pablo está hablando de la iglesia como una virgen, hablando de su dignidad, de su honra, de su pureza, de su sinceridad, de su forma de ser inocente. Porque
todo lo que Dios ha hecho en nosotros al perfeccionar nuestras vidas, a veces no alcanzamos como a fijarnos en las consecuencias de la naturaleza del pecado. Y la situación de nosotros es que estamos manejando dos clases de naturaleza. Hay en nosotros una naturaleza pecaminosa, que es el estar en la carne. La carne es un cuerpo de corrupción que por naturaleza reproduce el pecado. Pero al mismo tiempo, cuando ya nos convertimos al Señor, llevamos en nuestras vidas una naturaleza divina, celestial, espiritual, una naturaleza que el Señor Jesús nos ha dado. Entonces esas dos naturalezas están opuestas siempre. Y el creyente está buscando siempre fortalecer su vida espiritual y tratando de matar esa naturaleza pecaminosa que lo incita todo el tiempo a cometer pecado. Entonces, cuando nosotros vemos que Pablo está haciendo referencia a la iglesia del tiempo en que él estuvo predicando, también lo encontramos con las mismas dificultades que tenemos hoy. Pablo estaba enfrentado a las costumbres griegas que eran paganas y estaba enfrentado a la doctrina de los judíos que venían tradicionalmente según la ley. No era fácil. Pero las doctrinas de Cristo se destacaban por el poder de Dios, la obra del Espíritu Santo y la revelación que teníamos, que se tenía de la palabra de Dios. De manera que sí había también una vivencia de las Escrituras, una vivencia en Cristo, porque propiamente la naturaleza del Espíritu Santo hace que tengamos poder y autoridad. De allí que cuando el apóstol Pablo menciona aquí en el capítulo 4 de Primera de Corintios, establece la diferencia que hay entre lo que son las palabras de la ciencia, la filosofía, todas estas cosas, y sobre todo se resalta el poder de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, es el capítulo 2 de Primera de Corintios, capítulo 2 de Primera de Corintios dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese era todo el centro del propósito de establecer una iglesia no fundada en ciencias o palabras de hombres, sino que se conociera por el poder del Espíritu de Dios. Dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Miren ustedes la diferencia que hay entre lo que es
un evangelio filosófico, un evangelio de ciencia, un evangelio de palabras persuasivas, y sobre todo esto sobresale el poder del Espíritu Santo. Dice, ¿para qué? Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que el poder de Dios hace nula todo ese palabrerío, toda esa ciencia religiosa que hay. El poder de Dios es el que sobresale sobre todo esto. Pablo también menciona aquí otro punto importante en Primera de Corintios, en el capítulo 4, el verso 18, cuando él dice: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. De manera que el poder de Dios es propiamente la diferencia que hay entre la ciencia y la filosofía. El poder de Dios establece una diferencia grande. Cualquier persona en la iglesia aún no sabe ni leer, no sabe escribir, no sabe nada de tecnología, pero es lleno del Espíritu de Dios y hace cosas extraordinarias, hace cosas que no hace la ciencia ni la filosofía. La hace un hombre o una mujer lleno del Espíritu de Dios. Para mí es tan importante la vida de un cristiano que ha podido superar tanta situación que hay alrededor de él. Una situación difícil. Y lo que estamos viviendo ahora no es lo que se vivió ayer. Ayer se vivieron unas culturas, hoy se está viviendo otras culturas. Entonces Pablo también resalta en el libro de Romanos, capítulo 10, algo que me llama la atención, y es el asunto de la cual el mundo se ha llenado, y mucho más todo el continente europeo, que es el que ha culturizado las Américas y lo ha llenado de esa clase de ciencia y de sabiduría humana. Entonces Pablo estaba casualmente hablando a los romanos, que son los europeos que han llenado el mundo de ciencia y de religión. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. La ciencia que es para nosotros el conocimiento de Dios. Es decir, ellos tenían celo de Dios, pero no tenían el conocimiento de Dios. Nosotros tenemos la bendición de conocer no solamente a Dios, sino también conocer sus obras, sus hechos, conocer, disfrutar propiamente de la obra que Él ha hecho en nosotros. Y Él dice esto: porque ignorando la justicia de Dios, oigan bien,
procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Miremos esas diferencias que Pablo resalta aquí. Los judíos han sido las personas que poblaron la mayoría de Europa. Ellos tuvieron mucha fuerza en Europa y cambiaron el evangelio que el Señor les había enseñado, el evangelio que el apóstol Pablo, los apóstoles habían enseñado, y tomaron propiamente el evangelio de la ciencia. Convirtieron el evangelio de Cristo y de los apóstoles en el evangelio de la ciencia. Y el evangelio de la ciencia para ellos era una sabiduría, era un conocimiento para hacer muchas cosas y sobreponerse sobre todas las demás poblaciones y todos los continentes. Por eso ellos llenaron a través de la religión todas las Américas y llenaron de esa clase de el evangelio de ciencia, dicen ellos, sabiduría y ciencia. Y la iglesia sigue ahora enfrentada frente a esa situación de esa clase de cristianismo que se está viviendo, de ciencia y de religión filosófica. Y la iglesia no se puede realmente comparar con toda esa tecnología de ellos, pero va lentamente entre ellos, sobrepasando, sobreviviendo por la manifestación del Espíritu de Dios y del poder de Jesucristo. Por eso Pablo dice: yo me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa es la diferencia que nosotros tenemos, porque ese evangelio filosófico que ellos tienen ahora no tiene poder de Dios, y la iglesia tiene un evangelio llena del poder de Dios. Cuando yo estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la única iglesia que Dios tiene, porque no hay varias iglesias, no hay muchas iglesias. El Señor está en una sola iglesia, y es esa iglesia a quien el Señor le ha revelado su nombre, le ha revelado las doctrinas, le ha revelado la palabra de Dios, y así ya se ha manifestado en el Espíritu. Entonces, por eso el apóstol Pablo, al hacer mención de la iglesia, él la presenta como una iglesia que es inocente, que es sencilla, que es noble, una iglesia que por su naturaleza tiene mucha ingenuidad. Usted dice, eso fue lo que aprovechó el diablo. El diablo aprovechó esa nobleza, sencillez, humildad de la mujer, y comenzó a hacer su trabajo metiéndose por su mente, obrando en sus sentidos, embriagándolos, de tal manera que ella no alcanzó a mirar, sino solo con sus ojos, oídos, alcanzó a contemplar allí, sus sentidos fueron embriagados y cayó en ese poder satánico. Cayó en ese poder satánico. Por eso entonces la diferencia para con nosotros
es que estemos más atentos a las palabras del Señor, a las doctrinas y todo lo que estamos viviendo por la misma palabra de Dios. Hay muchas cosas alrededor de nosotros. Entonces Pablo estaba explicando sobre eso y tuvo temor, dice, de ser engañados como se engañó a Eva y sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El creyente debe de aprender a conocer la naturaleza del diablo. ¿Cuál ha sido? ¿Cuál ha sido la naturaleza del diablo? La naturaleza del diablo ha sido ser ladrón. En capítulo 10 de Juan, el verso 10, es ladrón, hurta. La naturaleza de él es hurtar, la naturaleza de él es matar y la naturaleza de él es destruir. Nunca el diablo hace cosas buenas sin el propósito de meterle algo malo. Anoche estábamos escuchando al hermano predicar y el diablo es especialista en imitar. Él imita todo lo que nosotros vivimos, él lo imita. Y usted encuentra, si usted no tiene la revelación de Dios para conocer la calidad de la palabra de Dios, usted caerá fácilmente en un engaño del enemigo. Pablo, fue lo que quiso Pablo explicarle a los hermanos ahí en Corintio, cuando él dice, si alguien viniera, ahí el verso 11:4 de Primera de Corintios dice, porque si viene uno predicando otro Jesús, oiga bien, otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es decir, aquí se puede ver un paralelismo. Ahí se ve. Pablo estaba seguro que había predicado al único Jesús que teníamos, que había sido crucificado, que había sido sepultado y que había resucitado y que ahora estaba vivo entre nosotros, el único Jesús. Pero otros venían presentando a otro Jesús de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a las doctrinas, de acuerdo a las religiones, que es propiamente lo que la iglesia está enfrentada en el tiempo de hoy. Todo tan parecido, todo lo imitan, los predicadores son imitadores, los grupos religiosos son imitadores, y es el engaño del enemigo para vivir otro Jesús. Ahora también Pablo dice, hay la posibilidad de que se manifieste un espíritu parecido al que tenemos. Oiga bien, ¿cómo es eso? Y hasta eso tenemos que aprender a conocer cuando hay manifestación del Espíritu Santo, verdaderamente del Espíritu, y cuando hay una imitación del Espíritu. Pablo dijo, hay esa posibilidad de que se nos presente un Jesús parecido al que tenemos, se nos presente un avivamiento del Espíritu Santo parecido al que tenemos, y se nos presente un evangelio parecido al que tenemos. Es decir, un Jesús genérico, un Espíritu Santo genérico y un evangelio genérico.
En otras palabras, un evangelio chino, un espíritu chino y un evangelio chino. ¿No busca la gente las cosas originales? Cuando habían esa competencia en el comercio de los artículos que venían del Japón y lo que era americano, la gente podía darse el lujo de ir a buscar el artículo que era japonés, porque por su calidad, por su forma fina y durable, y entonces aprendían a conocer, esto es chino y esto es japonés, o decían, esto es americano y esto es chino. Y entonces la gente discutía eso en el comercio. El evangelio de ayer, la iglesia de ayer, frente a los fundamentos que el mundo y el diablo ha querido presentar, imitando todo lo que hacemos. Imitando todo lo que hacemos. Entonces lo que hace el diablo es quitarnos lo que viene establecido por la palabra de Dios y formar cosas imitadas, cosas parecidas que no tienen el mismo valor ni la misma importancia y que nos van a engañar. El Señor Jesús, al reunirse con sus discípulos en el capítulo 24 de Mateo, cuando ellos le hacen preguntas acerca del reino de Dios, ¿cuándo vendrá esto? ¿En qué tiempo será? ¿Y cuándo es el día del fin? Ellos quieren saber cómo esas tres cosas, y el Señor Jesús les dijo, pues lo único que puedo decirles ahora es, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. De manera que la iglesia desde allí viene con unas expectativas de no ser engañada, de no ser víctima de algo falso. De manera que, hermanos, si algo tenemos nosotros es la certidumbre, es la certeza, es la convicción de que lo que tenemos es lo que el Espíritu de Dios nos ha dado por revelación de su palabra. ¿Y por qué podemos estar seguros que sí somos originales? Porque podemos vivir una vida santa, una vida fiel, una vida verdadera, una vida consagrada al Señor. Los imitadores no tienen poder ni valor para vencer el pecado. Los imitadores son engañados del pecado. El verdadero cristiano no vive esa clase de vida doble. El verdadero cristiano vive para Dios y sabe que Dios lo ha guiado a toda verdad y que es lleno del Espíritu de Dios, y Él confirma su palabra en nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús, alabanzas al nombre de Jesús. Entonces lo que el diablo ha hecho es tratar de quitar los fundamentos y establecer otras cosas parecidas. Y el creyente fiel aprende a conocer eso que es parecido, pero que no es. Por eso el mundo que no conoce al Señor se mete en cualquier creencia, cualquier religión, cualquier organización evangélica. Para él es lo mismo, para nosotros no es lo mismo. Nosotros hemos aprendido a conocer dónde está la verdad, dónde está la palabra, dónde se mueve el Espíritu de Dios. Glorificado es el nombre de Jesús. Hay muchos que piensan que cualquier organización evangélica es lo mismo. No, señor. Nosotros tenemos una doctrina genuina y hemos aprendido a conocer todas esas imitaciones, y sabemos que es un peligro cuando estamos hablando de que
de que el diablo lo que él hace es tratar de imitar, quitar lo genuino y establecer lo suyo. En el capítulo 22 de Apocalipsis, capítulo 22 de Apocalipsis, el verso 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. De manera que el Señor conoce una iglesia fiel, y el que es fiel, el Señor lo guarda y lo ayuda y lo libra. Pero el que de pronto se le ocurre tratar de andar allí imitando, tratando de ser como es aquel, o tratando de sobrevivir, no permanece. No permanece, porque de una vez va quedando separado y expuesto a los juicios de Dios. Así que el Señor conoce es una iglesia fiel. Él no conoce una iglesia que lo imita. Él conoce es una iglesia fiel. Y por eso Él nos presenta ante el mundo como su iglesia. ¿Cómo es la iglesia del Señor? Una iglesia que profesa la justicia y la verdad. ¿Cómo es la iglesia del Señor? Una iglesia que vive en Cristo conforme a la palabra de Dios. Hay muchas cosas parecidas, y una de las bendiciones que tenemos, hermanos, es propiamente aprender a conocer lo que es del Espíritu de Dios y lo que no es del Espíritu de Dios. Aún hasta en los mismos predicadores hemos aprendido a conocer realmente qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Entonces, el Señor conoce, es una iglesia fiel. Vamos a terminar leyendo aquí en el libro de Gálatas, capítulo 1, cuando el apóstol Pablo habla a los Gálatas que están en una situación, y Pablo está haciendo énfasis propiamente entre las doctrinas que han enseñado los apóstoles y las doctrinas que están presentando los judíos, porque los judíos estaban hablando de la ley con un cristianismo, es decir, que llevaban la gente a aceptar a Cristo, pero al mismo tiempo metiéndole las cosas de la ley. Entonces Pablo habla de la excelencia del Evangelio en el Gálatas capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo,
os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema era un campo apartado, un campo separado, y estaba expuesto a la maldición. Anatema era un territorio de maldición, un lugar donde no existía nunca ni la bendición ni la revelación de Dios. Hay gente ubicada en una clase de estas, de terrenos de esta clase, que no reciben, que no les es revelado, que no pueden conocer las cosas del Señor, y para ellos es igual a cualquier cosa. Entonces Pablo resalta eso aquí. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces Pablo está explicando esto para entender que el evangelio que tenemos sí es un evangelio que marca la diferencia y que está al frente de una cantidad de imitaciones y de engaños que aparecen por todas partes. Hermano, y de nosotros están saliendo la gente que se ha convertido en enemigos del verdadero evangelio de Cristo. En los 54 años de ministerio que Dios me ha permitido vivir, he tenido que pasar por diferentes cosas, divisiones, hombres que fueron nuestros maestros y verlos caer en falsas doctrinas, y tener que dejarlos, a pesar de ser tan nuestros maestros y buenos amigos, tener que dejarlos que sigan con sus cosas y nosotros seguir perseverando en las doctrinas que el Señor nos ha enseñado principio. Y uno ve que el Señor lo guarda del engaño cuando ha buscado la revelación de Dios y ser guiado por el Espíritu de Dios. Yo tuve maestros que amé mucho, que aprecié mucho, que fueron mis grandes amigos, pero verlos caer en engaños, en falsas doctrinas, en cuestiones que tuve que renunciar a la amistad de ellos y seguir caminando con el Señor. Entonces, de manera, hermano, que el Señor nos ayude. Ya viene el hermano Vicente enseñándonos sobre estos puntos basados la iglesia de hoy con los fundamentos de ayer. Amén. Entonces, estén de pie, démosle muchas gracias al Señor en esta mañana por su palabra. Así